Ingeniería Ambiental de Suelos. Unidad 2, Actividad 1. Muestreo de suelo. Por Joaquín García García, matrícula AL 12 54 81 62. De facilitadores Liz Norma Flores Azcaíno. En fecha marzo del 2015. Unidad 1. Muestreo del suelo. Introducción. El manejo inadecuado de los materiales y residuos peligrosos han provocado en el mundo un grave problema de contaminación de los suelos y los cuerpos del agua. En México, la industria del petróleo en su conjunto ha tenido un impacto negativo en materia ambiental. Debido a la amplia gama de productos derivados del petróleo, no ha sido posible evaluar cuantitativamente la contaminación involucrada, desde la fase de explotación hasta la obtención de los productos petroquímicos básicos. El problema de los suelos contaminados con hidrocarburos radica que hasta hace pocos años no existía conciencia del grado de la dificultad y el costo que representa la remediación de los suelos y cuerpos de agua contaminados para la sociedad, por lo que es más caro remediar que prevenir. Seguimos con tema, que es la contaminación por hidrocarburos en el suelo. En forma general podemos iniciar nuestro tema de estudio en la zona de contaminación del suelo, que se localiza en el estado de Tabasco. Se tiene documentado que en la zona las emergencias ambientales de contaminación del suelo provienen de los hidrocarburos. La mayoría de la contaminación del suelo de estas áreas es por petróleo y gasolinas derramadas al suelo de ríos, y en su mayoría esto sucede de manera preocupante en todos los procesos de exploración, explotación, refinación y transporte, almacenamiento e inclusive donde se ubican las gasolineras y los ductos de transportación, que son presa de robos por la extracción del combustible, ya que por extraer el líquido perforan los conductos y eso hace que se dañe el sistema y que haya una gran liberación de hidrocarburos en el ambiente y como consecuencia se genera una fuerte contaminación. Continuamos que durante la elaboración del plan de muestreo se deben considerar todos los factores aplicables para su elaboración, como definir compuestos a analizar, sitio donde se afecta el muestreo, tipo y número de muestras que se van a colectar, método de muestreo que será utilizado para la colecta de muestras, fecha en que se realizará la colecta de muestras, áreas y coordenadas de los puntos de muestreo, procedimiento de descontaminación, preservación de las muestras, cuidados para el almacenaje y traslado de los recipientes que contienen las muestras, programa de control de calidad, etc. Así que la importancia del muestreo radica en que la información sobre las sustancias contaminantes ha de ser significativa y fiable, de manera que la toma de decisiones sobre el sitio potencialmente contaminado sea adecuado a su particular problemática. En concreto, la problemática de cada sitio queda referida a los riesgos que existan para la salud humana y la protección de los ecosistemas. ¿Cuál es el objetivo del muestreo? El objetivo del muestreo será determinar las propiedades físicas y químicas de los suelos contaminados por hidrocarburos, así como la caracterización, evaluación y posterior remediación de los compuestos del muestreo. Continuamos con la ubicación de los puntos de muestreo. Es necesario delimitar las áreas del muestreo lo más homogéneas posible. Para identificarlas es necesario observar los diferentes tipos de suelos en la zona y los límites que estos suelos tienen dentro del paisaje. Usualmente los límites del suelo coinciden con el cambio de la pendiente del terreno: plano, inclinado, uso, pastura, campo natural, posición del terreno, zona alta, media, diferentes variantes. En este caso se recopiló y analizó la bibliografía sobre suelos contaminados por hidrocarburos y se revisó el plano topográfico a escala 1 a 2000, donde se definieron el tipo y puntos de muestreo de suelos. Se obtuvo la información sobre la antigüedad y tipo de derrame en la zona de la localización de la venta, donde se derramó el hidrocarburo, y se revisaron las fotografías aéreas después del derrame. También se realizaron recorridos a la zona afectada con fines de reconocimiento y validación de sitios de muestreo. Se tomaron un total de 28 muestras de suelo con una profundidad de 0 a 30 centímetros de profundidad en la zona afectada con el hidrocarburo. El muestreo se realizó formando una retícula sobre el plano base y tomando muestras a cada 75 metros. La localización del área de estudio se encuentra geográficamente dentro del complejo de procesador de gas La Venta, que se localiza
en la villa La Venta, Huamanguillo, Tabasco. Así que la zona se caracteriza por un clima cálido, húmedo, con abundantes lluvias en verano. De acuerdo con la codificación de Köppen, modificada por García en 1968, su temperatura media anual es de 26.2 grados centígrados, presentándose la máxima en mayo con 30.6 centígrados, la mínima en diciembre y enero con 20 centígrados. La humedad relativa promedio anual se estima en 83% y la precipitación total anual es de 2.643 milímetros, con un promedio máximo mensual de 335 milímetros en septiembre. Vamos con las herramientas del muestreo. Estas dependen del área siniestrada y el tipo de muestreo que se aplicará, como equipo para muestreo, ya sean cuchara, cucharones. Su aplicación se utiliza en el muestreo de los suelos hasta 10 centímetros de profundidad. Este tipo de dispositivo de muestreo se aplica en muestreos someros en áreas abiertas, fondos o paredes de fosas. Hay otro tipo de equipo que se llama el nucleador manual o hand auger, que se utiliza en el muestreo de suelos con un rango de profundidad máxima de 2 a 5 metros de profundidad debajo del nivel de piso. Este dispositivo se puede aplicar en zonas donde el suelo lo permita. Y hay otro que se llama nucleadores por empuje directo, que es de uso general. Estos nucleadores pueden ser usados con tubos, liners y tapas de teflón. Existen las barrenas de cualquier tipo que se llaman Hollow Steam Auger. Este equipo es utilizado cuando las condiciones particulares del sitio presentan condiciones litológicas restrictivas. Se utiliza para muestreo de suelos preferentemente a profundidades mayores de 5 metros de profundidad. O los nucleadores mecánicos, que también son de uso general. Estos nucleadores son utilizados con tubos, liners y tapas de teflón, usados también en muestreo con presencia de roca. Ahora selecciona las medidas pertinentes para garantizar tu seguridad durante el muestreo, medidas de seguridad que las personas que realizarán el muestreo. Las muestras medioambientales deben considerarse en principio como peligrosas para la salud de las personas que llevan a cabo todas las muestras. Las muestras pueden tener propiedades tóxicas, corrosivas, explosivas e inflamables, como son la contaminación del suelo por hidrocarburos. Una protección mínima implica el cuidado de ojos, el uso de guantes de látex y de otro tipo, y de botas y ropas adecuadas. A veces puede ser necesario emplear mascarillas y respiradores de oxígeno cuando el muestreo se realiza en pozos o áreas cerradas y en acúmulos de residuos químicos. A veces también puede ser necesario usar ropa protectora especial como botas y guantes de polietileno. Así como también es de vital importancia tomar las características del suelo como la textura, color presencial de humedad, presencia de hojarasca, materia vegetal o concreto, así como los resultados de otras mediciones hechas en campo. Así que debemos empezar como preparar el suelo para la extracción y poder lograr éxito en los análisis físicos y químicos de nuestra muestra. Se tiene que liberar en lo posible de la humedad. Cabe destacar que esta acción no siempre es necesaria, sin embargo se recomienda efectuar para después moler las muestras y que éstas sean homogéneas. Las acciones o estrategias a emprender para garantizar la calidad de las muestras en el momento de obtenerlas y para llevarlas al laboratorio por su análisis consiste en que primero se tiene que plantear los objetivos principales de la toma de las muestras y de la estrategia de caracterización son determinar la profundidad y extensión de la contaminación del sitio en estudio, comprobar o descargar sospechas de contaminación, sustancias y focos fuera y dentro del sitio, retroalimentar el modelo conceptual considerando las rutas, vías de exposición y los efectos en los receptores, conocer la posibilidad de contaminación procedente de otras fuentes no asociadas. Otro punto importante para la extracción de estas muestras es que primero hay que preparar el suelo y para poder lograr un éxito en los análisis físicos y químicos de nuestra muestra se tiene que liberar en lo posible de la humedad. Cabe destacar que esta acción no es siempre necesaria, sin embargo, se recomienda efectuar para después moler las muestras y que éstas sean más homogéneas. Posteriormente se continúa con la colecta de las muestras. Las muestras deben ser envasadas y etiquetadas conforme a las siguientes especificaciones. El envase debe ser cerrado de manera hermética y garantizando su inviolabilidad hasta su llegada al laboratorio. El etiquetado de los recipientes debe realizarse inmediatamente después de recolectar cada una de las muestras.
La etiqueta debe colocarse en un sitio visible y no sobrepasar las dimensiones del recipiente. La etiqueta que acompaña a la muestra debe incluir una clave de identificación única. Esta puede ser alfanumérica, debe incluir también una identificación del sitio, la fecha, hora del muestreo, así como las iniciales de la persona que toma la muestra. Otro punto importante en las muestras es que antes de ser llevada al laboratorio debe contener los datos de custodia de la empresa y responsable del muestreo, ya que también por lo menos debe contar con la siguiente información: los datos de identificación del sitio, la fecha del muestreo, las claves de las muestras, las etiquetas con el nombre del laboratorio que recibe las muestras, los análisis o la determinación requerida, el número de envases, la identificación de las personas que participan en las operaciones de entrega y recepción, incluyendo fecha, hora y firma de los participantes. A la hora de trasladar las muestras al laboratorio, se debe asegurar que durante el traslado se eviten contaminarse de factores externos que puedan cambiar la naturaleza de las muestras, por ejemplo la temperatura y los rayos ultravioleta. La cadena de custodia en el original y 2 copias debe acompañar a las muestras desde su toma, durante su traslado y hasta el ingreso al laboratorio. El laboratorio debe incluir una copia de esta cadena con los resultados de los análisis. Todos los paquetes deberán estar acompañados por la hoja de requisición, de análisis y el registro de la cadena de custodia, las cuales deben ser legibles en cada uno de los paquetes. Cuando se envía una muestra al laboratorio, esta debe estar empacada adecuadamente para su envío seguro y evitar una posible ruptura o fugas. Así que en conclusión, como ya se puntualizó, la caracterización de un sitio contaminado se define como la determinación cualitativa y cuantitativa de los contaminantes químicos o físicos presentes, provenientes de materiales o residuos peligrosos, para estimar la magnitud y tipo de riesgo que conlleva dicha contaminación. Para la cuantificación de los hidrocarburos existen 2 métodos: los gravimétricos y los analíticos. Los gravimétricos constan de hidrocarburos totales del petróleo y son alfastenos insolubles en hexano, y los métodos analíticos tratan los hidrocarburos del petróleo por espectroscopía de infrarrojo, hidrocarburos del petróleo por cromatología de gases, o puede ser por identificación de hidrocarburos por cromatología de gases, espectrometría de masas. Vienen los resultados de los análisis del trabajo de laboratorio. Los parámetros físicos se determinaron con el color, densidad real, porosidad. La estimación de agregados se evaluó en base al método de Yoder propuesto por Clute en 1998, lo que permitió expresar el peso de las fracciones contenidas en cada tamiz y los resultados del diámetro medio de los agregados como porcentaje total de la muestra, mientras que la estabilidad de los agregados se determinó con base a Olesko 1995. Los parámetros químicos que se determinaron está el pH por medio del potenciómetro con electrodo de vidrio, utilizando una relación de 1 a 2.5 de suelo, agua y clorato de potasio. La materia orgánica por el método de Walker, Black, y la capacidad de intercambio iónico en base al método de titulación por Berssenato. Así que la concentración y la distribución de los hidrocarburos totales de la muestra se llevan a cabo por la empresa Corporación de la Ingeniería Ambiental S.A. en base al método 418.1 del Environment Protection Agency. Lo que se consideró fue que la concentración de carbohidratos en los suelos fue en base a la Semarnat. Se tomaron los límites máximos permisibles de hidrocarburos para suelos con uso agrícola, forestal, conservación y recreativo. A partir de estos límites se creó un mapa con la distribución de los hidrocarburos totales del petróleo para la zona de estudio de acuerdo a las siguientes tablas. Por ejemplo, la tabla incluye clases de suelo por hidrocarburos, sus clases, rangos y superficies. Un pequeño muestreo general los resultados. Así que la clase 1 ocupa una superficie de 6.83 hectáreas que han sido delimitadas en 2 zonas. La primera se ubica al final del pantano en dirección norte, donde se colectaron más de 25 muestras. Estas muestras son las más alejadas de la fuente de contaminación, que es el canal, por lo que sus concentraciones de hidrocarburos son bajas y disminuyen en dirección a sur-oeste. Clase 2 cubre una superficie de 6.76 hectáreas, abarcando 12 muestras, correspondiendo al área del pantano y la zona donde se tiene una concentración de hidrocarburos provenientes de la zona por arriba de la cota de 1 metro. Ya en la clase 3
Cubre la, cubre la menor superficie con un área de 1.5 hectáreas, que está representada por una muestra de 15, donde la concentración de hidrocarburos es de 1,309 miligramos por kilo, siendo la más cercana al canal. Actualmente, por su cercanía al camino principal, el canal funciona como una barrera física que impide que esta zona drene apropiadamente, lo que ocasiona que los hidrocarburos tengan mayor permanencia en la zona. Resultados de las propiedades físicas de los suelos que se encontraron. Los suelos son pardo oscuros, en seco y muy oscuro. Estos colores se atribuyen a la presencia de hidrocarburos y de materia orgánica, lo que genera colores oscuros, aumentar la modificación y la alta saturación por agua que presenta la zona. Lo que se refiere a las propiedades químicas, los suelos son medianamente ácidos, aunque se encuentran zonas donde es neutro y pequeñas áreas fuertemente ácidas, donde oscila entre 3.9 y 5. Las zonas de mediana fuertemente ácidas se deben a elevadas cantidades de materia orgánica e hidrocarburos, las cuales causan una disminución del pH por la degradación de la materia orgánica, que genera ácidos orgánicos que acidifican el medio. La cantidad de materia orgánica está influenciada por los hidrocarburos, por lo tanto esta se encuentra conformada por la suma de materia biogénica, o sea que es la decomposición de especies vegetales y animales, y materia petrogénica, que son los hidrocarburos. Abajo se muestra una tabla 2, las propiedades físicas y químicas de los suelos. Allá se muestra más claramente la masa y los resultados por materia orgánica, densidad, etc. A continuación, damos las conclusiones del resultado del muestreo de la contaminación del suelo por hidrocarburos. La acumulación de hidrocarburos totales del petróleo en las áreas bajas de la zona se debió principalmente a la pendiente y a las delimitaciones físicas como los bordes de los caminos, considerando que en la zona predomina la clase 1 y la clase 2, como ya describimos anteriormente. Los suelos se consideran que son pardo oscuros, secos, muy oscuros y en parte húmedos. Estos colores se atribuyen a la presencia de hidrocarburos y de materia orgánica. Presentan una densidad aparente baja, donde los altos contenidos de materiales orgánicos ocasionan que exista una alta porosidad influenciada también por la vegetación presente en la zona. Son ricos en materia orgánica, tienen un pH medianamente ácido y de media alta, así que la materia orgánica en la muestra de suelo es muy elevada, encontrando las mayores concentraciones en las partes bajas, por lo que se considera que se encuentra influenciada por la presencia de hidrocarburos pesados, debido a que existe un incremento a partir de la suma de materia biogénica y la materia petrogénica. Además existe un acarreo de material orgánico durante la época de lluvias, en cuales se depositaron las zonas bajas de la zona de estudio. Parte de este material proviene de la vegetación y de Ciperis articulus, son los nombres de las plantas que se contaminaron, donde el tamaño de sus raíces fueron de 3 milímetros de diámetro. Se consideró que la densidad de raíces no depende de la concentración de hidrocarburos, ya que estos no inhiben el crecimiento y la cantidad de estas. Ya finalmente el tamaño de los agregados del suelo más común es el de 10 milímetros de diámetro, seguido de los de 3.3 milímetros de diámetro. O sea que los agregados presentaron la mayor estabilidad, fueron los de los 10 milímetros de diámetro, donde influye además la presencia de raíces gramíneas, compuestos orgánicos y hidrocarburos, ya que estos últimos, al someterse al contacto con el agua, no se solupeizaron, y actuaron como un agente aglutinante de las partículas del suelo, mientras que las grasas ceras tuvieron un efecto estabilizante. Sobre el marco jurídico de estos sitios se tomaron las normas oficiales, como la NOM 138, Semarnat SS 2003, que trata los límites permisibles en hidrocarburos en suelos y las explicaciones para su caracterización y remediación. También la NOM 141 de Semarnat 2003, que establece el procedimiento para caracterizar los jales, así como las especificaciones y criterios para la caracterización y preparación del sitio. Proyecto, construcción, operación y posoperación de presas de jales. Y la NOM 147 SSA 1 2004, que establece criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berio, cadmio, mercurio, hidrocarburos pesados. Conclusión: lo que sucede de sitios contaminados ocurre por el manejo ineficiente o inadecuado de hidrocarburos y sus residuos,
Puede ocasionar la contaminación de sitios y destruir toda la fauna y flora del entorno natural. Estos se definen como aquellos lugares donde ha habido depósito, enterramiento o vertido de sustancias químicas o residuos vinculados a actividades industriales, comerciales, agrícolas o domésticas que pueden presentar un riesgo para la salud humana, a los organismos vivos y para el aprovechamiento de las bienes y propiedades de las personas. Así que algunos de los hidrocarburos que contaminan los suelos, uno de los más dañinos presentes como el crudo, tiene una conocida toxicidad para el ser humano, pero de la mayoría de ellos se desconoce el grado de peligrosidad. Entre los compuestos que más destacan por sus efectos en la salud son los hidrocarburos aromáticos simples y los policíclicos. Dependiendo de la composición del crudo, estos pueden encontrarse en mayor y menor cantidad. En el caso de los petróleos ligeros, la presencia de los hidrocarburos aromáticos volátiles es mayor. La intoxicación por hidrocarburos se puede dar por ingesta, aspiración o contacto. La ingestión de hidrocarburos puede afectar a los tres sistemas orgánicos fundamentales como el pulmón, el aparato gastrointestinal y el sistema nervioso.